Gracias a Dios porque nuestro Padre Celestial es el que nos da esa vida abundante, esa vida grandiosa, esa vida eterna. Cuán grandioso es nuestro Padre Celestial. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué bueno estar juntos en esta mañana, en este día especial que es el Día del Señor, donde su iglesia, su pueblo tiene que levantarse, unirse, estar en comunión unos con otros. Tenemos que avanzar, seguir como esa nación santa que somos, ese pueblo adquirido por Dios, que somos nosotros, cada uno de los cristianos. En unidad somos la iglesia. Gracias a Dios por esto. También un saludo a los que están en las redes también pues conectados. Un abrazo desde acá, que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a orar, vamos a pedir la dirección al Señor para que Él nos dé entendimiento, discernimiento de la Escritura. Cuán importante es esto. Oremos. Amado Dios, gracias por este tiempo que hoy tenemos de estar en comunión contigo, con tu iglesia. Gracias, Señor, porque hoy con libertad podemos alzar nuestras voces en adoración, en alabanza. Pero gracias también por tu palabra que la dejaste escrita. Y ahora te pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría para discernirla y dirección también para aplicarla. Bendice este tiempo que se va a estar hablando acerca de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, creo que todos nosotros, los seres humanos, cada día hacemos muchísimas cosas, muchas actividades, y cada acción que nosotros llevamos a cabo siempre va a tener un resultado. No hacemos las cosas por hacer, siempre tiene un objetivo. Ese es el accionar, esa es la actividad que nosotros hacemos, como digo, y pueden ser múltiples cada día. El hecho de que usted ya vino acá, vino caminando, como sea, ya, pues, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué está acá? ¿Por qué después tiene que salir de ese lugar, ir a hacer otra actividad? ¿Por qué? Bueno, siempre hay un resultado, siempre hay un efecto. Bueno, como digo, en el día a día hacemos muchas cosas, pero de lo que hacemos, algunas cosas van a resultar, o el efecto, el resultado va a ser en algo bueno, positivo, o también puede ser algo negativo. A veces nos equivocamos, y lo más grave es que pecamos. Y cuando cometemos un pecado, pues el efecto, el resultado también es desagradable. Y así avanzamos. Entonces, miren, si yo trabajo, pues el efecto es un salario. Si se hace deporte, el resultado que es tal vez una buena salud. Estudiar, el resultado quizá puede ser en obtener un buen título, una buena profesión. Pero ¿qué tal si hay una infidelidad en el matrimonio? El resultado puede ser desastroso, qué sé yo, en un divorcio, una separación. Sí entendemos esto, ¿no? Entonces, lo que yo quiero mostrar es que toda la instrucción de Dios, todo lo que Él nos dejó escrito acá, es para que nosotros llevemos a cabo, lo accionemos en nuestra vida, porque Él quiere que todo el efecto, todo el resultado de haber obedecido a su palabra, quiere que sea, y de hecho es bueno, quiere que salgan buenas cosas, buenos resultados en nuestra vida. Para eso el Señor dejó toda su escritura, ¿no? Entonces, claro, lamentablemente muchas veces nos desviamos, nos desconcentramos, no seguimos el plan divino de Dios, y es ahí donde el resultado, el efecto, como digo, puede ser un poco desastroso o muy desastroso. Porque les digo, todos los planes y los propósitos de Dios para la humanidad, para la iglesia, para la familia, son buenos, son buenos. Entonces, pues, tenemos que estar despiertos a todo esto y que nuestro accionar sea siempre bajo la voluntad de Dios. Bueno, con esto quiero que vayamos a la Escritura. Estamos en el libro de Hechos, vamos a continuar. Acá estamos todavía en Hechos capítulo 2. Seguimos, ahora vamos a leer el versículo 41 al 47. Y vamos a estar atentos a todo lo que el Señor nos dice a través de esta lectura. Así pues, los que recibieron su mensaje
fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué interesante este pasaje. Solamente estamos continuando de todo lo que hemos estado predicando en estas semanas. Estamos, como ustedes ven, en este libro de Hechos de los Apóstoles. Bueno, aquí en este texto lo que quiero que revisemos o veamos cuáles son en verdad los efectos de la comunión. Porque aquí, si ustedes se dieron cuenta en la lectura, vamos a encontrar muchos aspectos de la primera iglesia del pueblo de Dios, que ahí estaban unidos en comunión con el Señor, unos con otros, y por este accionar, como vengo diciendo, de esta comunión, de esta unidad, muchas cosas ellos experimentaron. Lo que también el Señor quiere para nosotros como iglesia. Hoy estamos en esta situación de la pandemia que parece que cada vez más y más se está complicando, agravando. Bueno, ya pasó un año, decíamos, bueno, después de un año tal vez las cosas van a cambiar, pero ha pasado el tiempo, este año ya, y como que las cosas empeoran. Bueno, seguimos con incertidumbres, pero ¿qué de la iglesia? ¿Qué del pueblo de Dios? ¿Qué tiene que hacer en medio de todo esto? Hemos aprendido tantas cosas en este año como cristianos que han sido cosas que nos ha tocado hacer muy diferentes, nuevas, que nunca hemos hecho en todos los tiempos. Pero aquí estamos. Los propósitos de Dios no van a cambiar. Los planes de Dios tampoco en cuanto a lo que Él quiere hacer con su iglesia. Es evidente todo lo que estamos experimentando en cuanto a lo que el Señor quiere. Entonces, el asunto aquí, según este texto, como vamos a ver acá, es los efectos de la comunión. Y ahora, en medio de una pandemia, podemos decirlo, ¿no? Pero hace 2000 años surgió algo impactante, interesante con estos cristianos. La primera iglesia, pasan más de 2000 años y aquí estamos, en otras condiciones. Pero los propósitos, como digo, del Señor siguen siendo los mismos. Entonces, vamos a ver aquí algunos efectos, como lo he puesto ahí, de la comunión. Son unos 4, pueden salir muchísimos más, pero en esta mañana pues quiero compartir unos 4. Y en primer lugar vamos a ver un efecto de todo lo que es la comunión, el estar en unidad. Vamos a ver qué es el crecimiento espiritual. ¿Qué tanto necesitamos? Usted y yo necesitamos. Y como vengo diciendo, insistiendo, este es uno de los propósitos de Dios, que crezcamos espiritualmente. ¿Y qué pasó con este grupo ahí de hermanos de esta primera iglesia que se estaba iniciando? En el versículo 41 al 42, vamos viendo aquí, cuando dice, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3000 personas. Bueno, recordemos por un momento qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la escena de todo este acontecimiento ahí con la iglesia primitiva? Jesús resucitó. Bien, estaba 40 días con sus discípulos. Después de los 40 días ascendió al cielo. Estuvieron los apóstoles con más personas. Dice que era un grupo de 120 que estaban juntos orando. Y después de 10 días que estuvieron ahí, que ascendió el Señor, ya también esto lo enseñamos, llegó el día de Pentecostés y Dios derramó su Espíritu Santo sobre todos estos hombres, esta primera iglesia, y empezó a suceder cosas tan grandiosas, y entre ellas es que Pedro empezó a predicar a las multitudes. Él dio su primer mensaje evangelístico, y este es el resultado de que toda la gente, todo ese grupo de personas, ojo, eran 120, ¿sí?, que estaban unánimes, estaban juntos orando,
Ellos recibieron el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo. Esa es la muestra de la iglesia. Y ahí Pedro, uno de los 12, predica y todos, ya me imagino, seguían orando con la expectativa. Nunca había acontecido esto, que un apóstol, uno de sus líderes, se ponga al frente en Jerusalén en medio de tanta gente y empiece a predicar acerca del Evangelio de Cristo. Ya me imagino que toda la iglesia estaba también asombrada. ¿Y qué va a decir Pedro? Pero yo creo que estaban orando. La iglesia estaba orando. Y el resultado de todo esto, dice que después de que predicó, dice así: pues los que recibieron el mensaje, la primera predicación de Pedro, enseguida fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Casi no puedo imaginar. Miren, ¿cuántos estamos acá? Son contados, ¿no? Los que estamos acá. Tal vez otros están en Facebook, están también conectados, pero no llegamos a 3,000. 3,000 es mucha gente. 3,000 se unen a los 120. A los 120 que estaban en unidad. Y entonces esto, como le digo, es un efecto de la comunión que la iglesia tenía, que en primer lugar vamos a ver que hubo un crecimiento en número, en cantidad, porque no es poco, 3,000 personas. Esto no se ha visto a través de toda la historia. Que alguien predique y de pronto pues 3,000 personas digan: yo quiero seguir a Cristo, yo entrego mi vida a Cristo, hoy me someto a Cristo, reconozco que Él es mi Salvador. Bueno, ahí estaban ya 3,000 personas más. Efecto, resultado de la comunión, de la unidad en la iglesia. Quisiera que esto lo vaya captando. Pero también, no solo el crecimiento, ahí estaban los 3,000, sino que también nos dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Esto me gusta muchísimo, ¿no? ¿Crecimiento en qué? En conocimiento. Se mantenían firmes. ¿Qué es lo que hacían los apóstoles? Esto era un resultado también de lo que les dijo el Señor Jesús justamente hace unos 10 días, cuando ascendió a los cielos. ¿Qué es lo que les dijo el Señor Jesús? Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después dijo: y enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y aquí que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, era obediencia a esto, a lo que el Señor les dejó mencionando, mandando también, y Pedro lo está haciendo. Era un resultado, un efecto, y toda la gente está orando, seguramente por todo lo que está enseñando, y ahí está el resultado. También la enseñanza de los apóstoles, todos los que se unieron, estaban, como digo, me gusta muchísimo esto, se mantenían firmes, constantes en la enseñanza de los apóstoles. Es eso lo que tenemos que hacer, en comunión, en unidad. Si usted vino acá, qué bueno, gracias a Dios. Aquí estamos con el mismo propósito de escuchar la palabra de Dios, aprender más de la palabra de Dios, de estar firmes en las enseñanzas, las instrucciones que nos da el Señor. Esto es lo más importante. Esto va a ser duradero y eterno, y el resultado, como digo, el efecto va a ser grandioso si nosotros lo ponemos en práctica, la palabra del Señor. Entonces ellos crecían en conocimiento, se mantenían ahí firmes en la enseñanza de los apóstoles, pero también, hablando del crecimiento espiritual, ellos crecían también en compañerismo, en ese compañerismo fraternal, porque aquí dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. O sea, ya me imagino, esa amistad que se desarrolló entre ellos. Buenos amigos como hermanos, como cristianos. Una iglesia que impactaba por la comunión que había entre ellos. Había un crecimiento, como digo, en compañerismo. Y también había un crecimiento, podemos verlo aquí, en consagración, porque dice que estaban ahí en comunión, en el partimiento del pan, y en qué más, en la oración. Entonces, había un crecimiento espiritual, claro, en este sentido, pero era de consagración, de dedicación al Señor. Esto de compartimiento del pan era que cada día que se reunían, vamos a ver después que eran todos los días, cada día que se reunían, ellos tenían esa comunión con el Señor y compartían el pan, la Santa Cena, que es para nosotros hoy en día. Ellos lo celebraban cada día que se reunían,
y también oraban y oraban. Usted puede imaginar un poco esta escena de esta primera iglesia, que estaban ahí juntos, unas 120 personas, en comunión unos con otros, conectados 100% con el Señor. Uno de ellos predicando, 3,000 personas más que se unen a la iglesia y de pronto siguen orando y siguen celebrando. Bueno, y esto es impactante, ¿no? En cuanto a lo que es el crecimiento espiritual que todos necesitamos. Para mí es un gran ejemplo que nos deja aquí esta iglesia primitiva cuando se habla o cuando vemos del crecimiento espiritual. Esto es lo que en verdad cada uno de nosotros también deberíamos tener ese deseo, ese empeño de crecer. En otras cosas como que sí nos dedicamos a esto, a buscar. Por ejemplo, si usted se pone un emprendimiento y que está como de moda esto para buscar el sustento, si usted se pone un emprendimiento, usted va a dar todo y va a querer que su emprendimiento crezca, ¿no es así? O sea, queremos que esto desarrolle. Si usted pues tiene su negocio y se esmera, hace todo lo que esté a su alcance para que esto crezca, y está bien. Y de igual manera, si pronto un agricultor prepara su terreno, pone la semilla y va a hacer todo lo que esté al alcance para que haya una buena cosecha, que haya crecimiento de las plantas. Bueno, todos como que estamos conectados en esto de querer crecer. Me imagino ahí cuando la mamá prepara la comida y son algunos miembros de la familia y de pronto viene otro más, otro invitado más y se preocupa y dice, ¿y ahora será que alcanza o no? Y empieza a orar, Señor, que crezca la comida. ¿Ustedes han visto así a las mamás algún momento orando? Sí, Señor, haz que crezca la comida, que alcance para todos. Cuando pronto se cocinó y hay mucha gente. Bueno, entendemos lo que es el crecimiento, el anhelo de esto de crecer, pero ¿qué en lo espiritual? ¿Cómo está usted en esta área? En cuanto al deseo que debemos tener como iglesia de crecer espiritualmente, pero miren, este es el efecto, ¿no?, del crecimiento del espiritual, es la comunión. Cuando estamos conectados unos con otros, ahí se puede desarrollar, ahí es el efecto, este es el resultado de crecer. Si estamos solos, muy difícil, les digo, crecer, muy difícil. Nos vamos a desanimar, nos vamos a frustrar y nos vamos a desorientar y a desviar o a salirnos del camino, porque el propósito de Dios es que estemos juntos, que trabajemos juntos, que tengamos esa comunión unos con otros. Empecé diciendo estas circunstancias en las que estamos, de pandemia nos ha dado lugar a que como que nos distanciemos, pero no tiene que ser así. De alguna manera tenemos que buscar, como usted está aquí, como dije, gracias a Dios por esto, a pesar de las restricciones, a pesar de todo, pues así tenemos que seguir buscando, así tenemos que seguirnos conectando. Siempre yo he dicho, no es que esta pandemia o cualquier circunstancia que venga, nada de esto tiene que generar como un descanso o vacaciones espirituales. Esto no existe, no existe. No existen ni feriados ni fines de semana que podamos ir, ahora me voy a dar un descanso. No hay descanso en el crecimiento espiritual, es de todos los días. Tenemos que perseverar. Bueno, este sería el primer punto, ¿no? El primer efecto de la comunión que da como resultado el crecer espiritualmente. Pero también vamos a ver un segundo efecto, es que Dios hace milagros cuando estamos en comunión. ¿Cómo es esto? El versículo 43 nos dice, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban. ¿Quiénes? Los apóstoles. Nunca tampoco se había visto cosas semejantes, pero yo analizando el texto, para mí es un resultado de la comunión que tenía la iglesia. Si la iglesia está desunida, si la iglesia pues no busca comunión, no vamos a poder experimentar los milagros de Dios. Aunque todos queremos que el Señor haga milagros en nuestra vida. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en necesidad económica, cuando estamos en situaciones difíciles en la familia, buscamos que el Señor haga milagros. Oramos, pero si estamos solos, yo creo que es muy difícil, muy difícil.
que el Señor obre. Claro, el Señor puede obrar, pero el propósito es de esta manera. Dios lo estableció así. El Señor obra y hace milagros sorprendentes en una iglesia o en su iglesia unida. Así como estamos viendo aquí, qué ejemplo, como digo, de esta iglesia en cuanto a la comunión, en cuanto a la unidad. Y por eso ahí dice, todos estaban asombrados. Nunca, digo, se había visto cosa semejante por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Entonces aquí podemos ver el impacto en la iglesia y en el mundo. O sea, cómo ellos mismos fueron impactados, la iglesia, y también los demás estaban asombrados de todo lo que estaba aconteciendo en estos prodigios, señales, milagros que se veía en la iglesia. Y es que todos, aquí cuando dice todos estaban asombrados, en primer lugar, ¿qué es lo que nos dice el contexto? Ya habíamos predicado acerca de esto. Todos empezaron a hablar en las lenguas de cada uno, los prodigios, las maravillas de Dios, por eso estaban tan asombrados de escuchar el mensaje de Dios. Ese era uno de los milagros que ellos estaban viendo, señales ahí, según el capítulo 2, capítulo 1, como estamos viendo de Hechos. Por eso estaban asombrados. Pero después empezó a suceder más cosas aún dentro de la iglesia y dentro de la comunidad. Y por eso es que todos, como dice aquí, estaban asombrados por los muchos prodigios, señales que realizaban los apóstoles. El impacto en la iglesia, en el mundo, pero también podemos ver el obrar de Dios, cómo Dios obró ahí y cómo Dios también está muy dispuesto a obrar, seguro, hoy en día también en su iglesia. Pero Él quiere que nosotros cumplamos con sus planes y propósitos. Uno de esos propósitos es la comunión, y el Señor puede obrar por medio de Él, puede usar, o por medio de su poder, Él puede usar a sus siervos, a su iglesia, para hacer grandes cosas. Y es por eso que, solo como ejemplo, ¿no? Podemos ver hoy en nuestra iglesia, y doy gracias a Dios también por esto. Todos los días nos conectamos, un grupo de personas, tal vez algunos de ustedes también están conectados ahí a las 6 de la mañana, y juntos estamos orando por muchas cosas, en unidad. Es impresionante que cada día nos llegan listas de personas, no las conocemos, pero algunos hermanos dicen, ore también por esta familia, ore por esta persona, está contagiado del COVID, tuvo este accidente, tienen esta dificultad. Bueno, nosotros desde acá estamos orando y orando, pidiendo al Señor, y hemos visto también el obrar de Dios, milagros en medio de todo esto. Es así, es ahí donde se ve el milagro del Señor. No podemos ver en otro lado, es en la unidad. Por eso, mis hermanos, yo aquí puedo insistir y decirles, hoy tenemos que buscar más esa comunión unos con otros. Es difícil ahora sí, por el distanciamiento y todo, pero hay los medios, las redes sociales, bueno, hay un sinnúmero de cosas o herramientas que el Señor lo ha dispuesto, que sí pueden ser efectivas, y de hecho así son, para también suplir en algo todo esto. Pero no nos quedemos, no nos desmayemos con respecto a esto. Tenemos que irnos adaptando al nuevo sistema en la que estamos, pero para experimentar esto, la unidad, y también ver el obrar de Dios en nuestras vidas. Es como una maestra de la escuela dominical que llegó un día ahí a la clase con los niños y les dice, ¿saben qué, niños? Ahora pues he traído en esta funda, les indica, he traído muchos milagros para ustedes. Bueno, los niños dicen, ¿y ahora qué? ¿Cómo son los milagros? ¿Qué son los milagros? Todos estaban con curiosidad. ¿Cómo son los milagros que los tiene en la funda? Entonces dice, ahora voy a repartir uno por uno, un milagro para cada uno. Entonces la maestra saca de la funda han sido semillas de maíz, ¿sí? Y les da una semilla de maíz a cada niño. Dice, este es un milagro. Cuando todos dicen, ¿y cómo así es un milagro? Entonces dice, el milagro se va a dar si ustedes esa semilla la siembran. Dice, ahora la tarea es de que ustedes vayan en su jardín, donde sea, busquen un lugar donde sembrar la planta y ustedes van a ver un milagro. Eso se va a reproducir. Si ustedes la cuidan,
la plantan bien y cuando salga la planta tienen que cuidarla con todo lo que se requiere y ustedes van a ver el milagro. De esta semilla van a sacar muchas más. Bueno, ahora de pronto pues un niño regresa con la mamá, donde la maestra, y preocupado dice, es que, ¿sabe qué? Usted les había dado estas semillas, se le perdió la semilla a mi hijo. Bueno, la maestra decía, no tengo más semillas. Dos cosas aquí que podemos ver en cuanto a milagros. El Señor ha puesto su semilla en nosotros, que es la palabra de Él, para que por medio de esto nosotros podamos ser muy fructíferos y poder experimentar grandes cosas de nuestra vida mismo. El milagro más grande que el Señor ya hizo en nosotros es darnos vida nueva, vida abundante, vida eterna. Ese es para mí el milagro más grande. Pero esto aconteció, doy testimonio de mi vida, esto aconteció en un pequeño grupo de personas que estaban juntos orando y parece que también empezaron a orar por mí mismo y ahí en esa perseverancia de oración y todo, en un pequeño grupo, de pronto ahí yo conocí al Señor. No conocía así solitario de la nada. Una iglesia pequeña estaba orando por mí y experimenté el milagro más grande, que el Señor puso esa gran semilla que es la palabra en mi corazón y ahí está. Y no quiero que esto se acabe, quiero que haya más fruto. Pero cuando vemos que el niño pierde la semilla, es cuando el Señor le da el milagro, pero lo descuida, no sabe cultivar. Y si somos irresponsables ante esto, quizá nunca vamos a experimentar los milagros grandiosos que Dios puede hacer en nuestra vida. Pero si ven de dónde sale, cuál es el efecto. Cuando dice todos estaban asombrados por los muchos milagros y señales que realizaban los apóstoles, quizá queremos ver milagros que nos sorprendentes, que no sé ni cómo calificarlos, pero cuando en verdad en nuestras vidas está el milagro más grande. La familia, el matrimonio, la unidad, bueno, son cosas que a veces desperdiciamos y no las valoramos, porque el milagro está ahí, el milagro está ahí. Entonces pensemos en esto, pero este es un efecto de lo que es la comunión de la iglesia. En tercer lugar, podemos ver otro efecto, otro milagro, que este también es grandioso en medio de todo lo que quizás estamos viviendo también ahora, la generosidad, la compasión. En el versículo 44, 46, dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Un cuadro que digo aquí o una escena que ya casi no veo esto, ¿no? No se puede ver, o sea, apreciar todo esto es impresionante lo que nos está diciendo estos versículos aquí, pero es un efecto, ¿no? De esto sale la generosidad, la compasión, que es algo que el Señor también demanda de cada uno de nosotros. Entonces, en este efecto, ¿sí?, que es de la comunión, que es la generosidad, ¿qué es lo que pasa? Aquí podemos ver algo. Yo lo he puesto, no hay ambición ni codicia. Son dos pecados que a veces como que se quieren enraizar en nuestras vidas. En medio de las circunstancias quizá que vivimos, quizá nos podemos volver muy ambiciosos y codiciosos y querer solo para nosotros y nos olvidamos de los demás. Bueno, ese es el mundo. Ese es como está el mundo. No sé si usted lo puede apreciar. Es impresionante cómo se está viviendo esta situación ahora. Pero como que se está desviando más y más de los propósitos que el Señor puso para su iglesia, porque Él quiere que seamos generosos unos con otros y con los demás y seamos compasivos de los demás. Digo, aquí hay muchísimo que se podría decir. No hay ambición ni codicia, tenían, dice, todo en común. Pero también se puede ver solo
la necesidad de los demás. Ese sería el efecto, ¿no? Un versículo o dos versículos que a mí me ayudan muchísimo con respecto a esto es lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2, capítulo 2, versos 3 y 4. Es muy claro esto. Y si usted lo puede aplicar en su vida, le digo, está hecho. Eso es lo que el Señor requiere, ¿no? Cuando el Señor nos dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Cómo está con respecto a esto en su vida? Pero para llegar a esto, como estamos viendo, es necesario estar unidos, en comunión. Separados usted no puede hacer. Esto se va a hacer muy difícil, porque en desunión solamente queremos, ambicionamos o codiciamos solamente para nosotros. Y es una vida media rara, frustrante, porque no está alineada a la voluntad de Dios. Yo quiero contarles aquí, justo esta semana en las redes, no sé si ustedes lo vieron, ahí estaba, de un antropólogo. Me llamó mucho la atención esto, ¿no? Dice que estaba en una comunidad de África, no sé si fue recién, no sé, pero ahí salió. Y este hombre estaba en una comunidad y estaban ahí algunos niños. Entonces él dice, se le ocurrió hacer una dinámica para los niños, para jugar. Y él consiguió un canasto con muchas frutas, muchas cosas deliciosas que estaban ahí, atractivas para los niños. Lo colgó ese canasto en un árbol y a una cierta distancia estaba ahí con los niños. Le dice, vamos a hacer algo, vamos a hacer un juego. A ver, a la voz de tres, el primero que llegue y toque el canasto, lo que está en el canasto le corresponde. Es el dueño el que toque en primer lugar. Entonces ahí estaban todos los niños. Y este hombre dice, a ver, 1, 2, 3. ¿Qué piensan que pasó? ¿Qué pasa en nuestro tiempo? Si usted hiciera esto con los niños, todos van a salir corriendo porque quiere llegar primero y ser dueño de la canasta, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál fue lo sorprendente acá? Que este hombre cuenta hasta el 3 y los niños lo que hacen es, todos se cogen de la mano y empiezan a caminar despacio, ¿sí? Iguales, y todos llegan y todos tocan el canasto y todos se reparten la comida. Y bueno, bien sorprendido este hombre, ¿no? Después dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué no salieron corriendo y por qué no quisieron coger solo para ustedes el canasto? Y una palabra aquí que dice que pronunciaron todos estos niños, Ubuntu, en su idioma, ¿no? Ubuntu. Y él dice, bueno, ¿y esto qué significa? Y empieza a averiguar a los adultos y dice, ¿qué significa esa palabra? Y lo puse aquí. Dice, yo soy porque todos somos. El asunto es que en esta comunidad enseñaron los adultos a los niños y de generaciones en generaciones, les enseñaron que si hay algo es para todos, o como a veces nosotros conocemos el dicho, todos o ninguno. ¿Se ha escuchado esto, no? Me impactó mucho este relato de este hombre y me hizo pensar justamente en lo que estaba preparando esto de la comunión. ¿Qué pasa con nosotros hoy en día? Si nos ofrecen algo y nos dicen, haz esto, solo pensamos en nosotros y corremos y hacemos cualquier situación que esté ahí porque queremos solo para nosotros, pero en ningún momento pensamos en los demás. Entonces como que la generosidad no está y por eso esos pecados que empiezan a invadir en nuestras vidas, como es la ambición y la codicia, vean, esto es resultado, efecto de que estamos desunidos. O usted cuando tiene algo piensa en los demás en primer lugar. ¿En qué piensa usted? Cuando usted tiene algo, ¿cómo es su situación? ¿Dónde está la comunidad cristiana?
¿Dónde están los necesitados? ¿Dónde están o dónde quedan los desamparados? Bueno, es una muestra de cómo estamos. Si en usted hay suficiente generosidad y hay suficiente compasión por los demás, bien, entonces pues usted está en lo correcto, bajo la voluntad de Dios. Estamos en comunión, nos entendemos. ¿Sí lo comprende de esta manera? Bueno, y no solo esto, ¿no? En cuanto a este tercer punto, generosidad, hay dos cosas más. Y también hay más búsqueda de Dios. Cuando estamos trabajando en la comunión, hay más búsqueda de Dios, porque aquí nos dice que no dejaban, el versículo 46, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Entonces el efecto era que mientras más estamos en comunión, más buscamos a Dios. No buscamos las cosas del mundo, sino que buscamos las cosas de Dios, pero es en comunión. Más buscaban a Dios, no dejaban de congregarse. Y también nos dice aquí que compartían el pan, o sea, o el compartir era la prioridad. Esto era en primer lugar. No pensaban en otras cosas, pensaban en cómo ayudar, en cómo compartir, en cómo ayudar al necesitado. Pero es resultado de la comunión, si ven, en la iglesia. Bueno, y en cuarto lugar, tenemos acá otro efecto que lo opuesto es la alabanza o la adoración a Dios. El versículo 47 nos dicen que después de que experimentaron todo esto, cómo vivían de esa manera impresionante que impactaba a los demás también. El versículo 47 dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Bueno, ¿cuál ha sido el resultado, el efecto de tener comunión o de que una iglesia esté unida? Una verdadera alabanza y adoración a Dios, que es otro propósito también del Señor para su iglesia, que su iglesia le adore, que su iglesia se someta a Él, que su iglesia se humille ante Dios y que esté completamente conectada con el Señor. Esa es la adoración, esa es la alabanza, y es lo que estamos viendo aquí en esta iglesia primitiva. Cuando hablo de alabanza y adoración a Dios, cuando dice que alababan a Dios, podemos ver aquí que había mucha humildad y gratitud de parte de esta gente, de parte de estos primeros cristianos. Una vez más aquí para reflexionar y ver cómo está nuestro corazón en cuanto a lo que es la humildad y la gratitud. ¿Cómo está nuestro corazón con respecto a esto? Si en nosotros hay suficiente humildad y gratitud a Dios, pues la alabanza y adoración a Dios es la correcta. Porque no puede suceder de otra manera. ¿Cómo alabamos y adoramos a Dios? Con un corazón que en verdad no es grato con Dios y un corazón que es orgulloso. ¿Cómo podemos alabar y adorar a Dios? Bueno, es resultado de la comunión, que alababan a Dios, dice ahí. Y cuando hablo de alabanza a Dios, también me recordó otra historia, ¿no? De otra maestra de la escuela dominical, que ahí está dando su clase. Y luego, como siempre, no sé si han visto esto, cuando ya se sale del templo, de la iglesia, se regresa a la casa un domingo, y los papás que tienen a los hijos pequeños les preguntan, ¿y qué aprendiste ahora? ¿Qué te enseñó tu maestra? ¿Sí? Y bueno, algunos dirán algo, pero una familia que preguntó a sus hijos, sus papás preguntaron a sus hijos ahí y ellos no sabían qué responder. No sabían en verdad qué es lo que les enseñó, pero uno de ellos dice, ya sé lo que aprendí, ahora ya sé lo que la maestra me enseñó, que ella es la abuelita de Jesús. Y los papás dicen, ¿cómo que la maestra es la abuela de Jesús? Se extrañaron un poco más, ¿no? Y les dice, ¿y por qué dices que la maestra dijo que ella es la abuelita de Jesús? Dice, no dijo específicamente que es la abuela, pero ella empezó a hablar de Jesús y había tanta estimación de Jesús
y decía tantas cosas interesantes de Jesús, así como las abuelas hacen con los nietos, dice este niño, ¿no? Así como las abuelas lo ponen a ver, ¿cómo lo digo, no? Los nietos para los abuelos creo que son los perfectos, los que son lo máximo, ¿no? Entonces este niño experimentó eso con su abuela y por eso dijo que la maestra era la abuela de Jesús, porque lo tenía en alto a Jesús. Dijo, empezó a decir muchas cosas interesantes de Jesús. Pues eso es una verdadera adoración, una verdadera alabanza, un reconocimiento de quién es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios. Entonces, pero esto es un resultado, un efecto, como digo, de estar bien conectados como cristianos, como iglesia. Eso es lo que hacían esta gente, ¿no? Alabando a Dios y disfrutando de la estimación del pueblo. ¿Qué es esto? Había esa consideración de los demás. Y todos los demás, pues, estaban admirados. Y también, no solo esto, sino que el pueblo disfrutaba porque empezaron a estimarlos, a reconocer algo especial en ellos por la situación en que se encontraban, que era algo buenísimo, ¿no? Pero también vemos la presencia de nuevos creyentes. Y porque ahí nos dice que y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Bueno, ¿dónde está lo que yo puse, la adoración y la alabanza? ¿Cómo es el resultado de esto? Claro, si una iglesia o la iglesia del Señor está conectada con Él en comunión y unos con otros, esto va a ser un impacto tan grandioso a los demás que el Señor, Él mismo va a ir añadiendo. Y qué interesante cuando hablo de lo que es la alabanza, la adoración. ¿Cómo es usted cuando en su casa alguien se convierte al Señor? O en la iglesia aquí llegan más personas hambrientas del Evangelio, donde quieren conocer la Escritura y donde abren su corazón al Señor. ¿Eso no le emociona a usted? ¿No es alegría para usted? Bueno, para mí sí lo es. Y por esto, cuando yo veo esto, cuando soy testigo de esto, de que una persona nace de nuevo, cuando entrega su vida al Señor, para mí es motivo de mucho gozo, de mucha alegría, y alabo y adoro a Dios. Y digo, gracias Señor. Y lo digo de una manera muy profunda. Para mí esa es la alabanza a Dios. Ya veo a este pueblo, dice, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hermanos, qué tremendo esto. Qué grandioso. He saltado muchas cosas de este texto, si ustedes pueden ver, pero 4 cosas aquí que podemos ver en cuanto a lo que es el efecto, el resultado de estar conectados con el Señor de una manera profunda, grande y unos con otros, como estaba esta iglesia, creciendo espiritualmente, siendo testigos de grandes milagros, siendo llenos de mucha compasión, de mucha generosidad y de mucha alabanza y adoración a Dios. Qué ejemplo de iglesia. Pero el Señor nos está instruyendo que tenemos que hacer de la misma manera. Entonces, mis hermanos, aquí podemos decir que uno de los propósitos de Dios es la comunión de sus hijos, de su iglesia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, la responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada creyente, es buscar la manera cómo tener comunión con los demás, sabiendo que Dios, ¿sí? Detrás de esto, ¿no? Respalda y sorprende con muchas bendiciones. El efecto de la comunión es, como acabamos de ver, es crecimiento espiritual, con un corazón lleno de generosidad, de compasión y de alabanza a Dios. Mis hermanos, no desperdiciemos el tiempo. Como dije al inicio, tiempos complicados, así es. Pero en medio de todo esto, el Señor quiere que nosotros luchemos, busquemos, que hagamos prioridad esto de tener comunión unos con otros. Porque no podemos vivir aislados, repito. Vamos a perdernos muchas bendiciones de parte del Señor si pensamos que por sí solos podemos salir adelante como iglesia o como cristianos. No, no es así. Dios trazó claramente
su propósito, su plan. Entonces, esta es nuestra responsabilidad. Por eso, mis hermanos, estamos esforzándonos lo que más se puede en esto de la bioseguridad para que usted pueda venir presencialmente. Y claro, hoy el aforo nos han reducido, vamos a ser muy cuidadosos en esto. Queremos ser respetuosos también a todo lo que nos exigen y está bien, así tiene que ser. Tenemos que ser un ejemplo también esto, pero no dejemos de congregarnos, como dice la Escritura. Busquemos esto. Pero también hay las reuniones que tenemos virtualmente y vamos a seguir creciendo en esto hasta ver cómo avanza esta situación. Ya vamos a comunicar en las próximas semanas. Queremos hacer grupos pequeños virtuales para tener discipulados más puntuales con cada uno de ustedes para crecer juntos. Porque esa es la manera como Dios lo ha dispuesto. O tal vez hacer reuniones pequeñas presenciales, pero no con muchas personas para crecer. Y esto, claro, tenemos que crear más espacios donde usted tenga la oportunidad de estar ahí, sea virtualmente o presencialmente, pero con el único objetivo de tener esa comunión unos con otros y crecer. De otra manera no vamos a crecer, vamos a debilitarnos. Y esto es, para mí, dar lugar al enemigo, al diablo, porque él quiere destruir, como dice ahí Juan 10:10, ¿no? Que vino a matar, robar, destruir esa vida abundante que el Señor nos está dando. Por eso dijo el Señor Jesús: yo en cambio he venido a darles vida y vida en abundancia. No dejemos que el enemigo se entrometa y nos desvíe y nos ponga tentaciones donde podemos caer y estar separados de Dios. No, tomemos en cuenta que Dios vino a darnos vida en abundancia y disfrutemos de esa vida en abundancia juntos, en comunión. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos uno de tus propósitos con tu iglesia, que es la comunión, estar en unidad, estar juntos, trabajar juntos, servirte juntos. Gracias, bendito Padre, por todo lo que permites que nosotros podamos hacer como iglesia en medio de estas circunstancias que nos encontramos. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a mantenernos firmes en tus enseñanzas, en tus instrucciones. Señor, solo tú puedes obrar en tu iglesia para que podamos crecer y que podamos, ¿verdad?, ser luz y testimonio de tu verdad a nuestra ciudad, nuestra comunidad y al mundo entero. Bendice, Señor, nuestra iglesia, bendice nuestras familias, nuestra nación, hoy que justamente estamos en este día de elecciones. Señor, pongo en tus manos este día y lo que va a venir a futuro. Señor, tú eres el que pone los gobernantes, pero sé que también es de acuerdo al pueblo, de acuerdo también a la situación en la que nos encontramos. Señor, lo que te digo es lo que hay en el corazón de cada ecuatoriano. Señor, te pido por misericordia y gracia por nuestra nación, que tú nos bendigas en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.